Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué está pasando y qué puede pasar con el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, independientemente de la investigación y de las cosas que se están filtrando sobre su riqueza inexplicable, sobre presuntos nexos con el crimen organizado, cosas muy fuertes que están por ahí señalándose? Independientemente de eso, a mí me ha intrigado la parte que tiene que ver con lo constitucional, porque actualmente hay una petición de la Fiscalía General de la República para que el Congreso Federal investigue y desafore eventualmente al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin embargo, en el Congreso local o estatal, en el de Tamaulipas, dice no, los únicos que podemos determinar el desafuero somos nosotros. ¿Qué está pasando con este asunto? Y de acuerdo a la Constitución o a las constituciones, la de la República y la de Tamaulipas, ¿a quién corresponde investigar? Al gobernador. Te pregunto, Francisco Burgoa, prestigiosísimo abogado constitucionalista y académico de nuestra UNAM. ¿Cómo ves este caso, mi querido Francisco? Buen día. Mi querido Ricardo, muy buen tu auditorio, que es un caso muy interesante porque Sí. es el primero que en la vigencia de la Constitución que nos rige de 1917 se va a llevar a cabo en contra de un gobernador. No hay un precedente en nuestra historia constitucional. El único parecido, como tú sabes, es el de Sí. López Obrador, que fue en el año 2005, aunque él era el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, que tenía finalmente el Distrito Federal un régimen distinto por el tema de la autonomía, que es distinto a los estados del país. Entonces, ese es el primero en contra de un gobernador. Y esto sí nos da una base para saber qué es lo que se puede discutir y en su caso interpretar, porque hay varias consideraciones en donde unos dicen que en el momento que la Cámara de Diputados declare la procedencia, es decir, el desafuero de quitarle esta inmunidad procesal que gozan altos servidores públicos, en ese momento ya puede ser puesto a disposición de la propia Fiscalía o en su caso del juez. Pero hay otros, que ahí es donde yo me ubico, que de acuerdo a la Constitución, en el artículo 111, para mí es bastante explícita la Constitución cuando dice que en el caso de que la Cámara de Diputados le quite el fuero a los gobernadores, lo que debe de hacer es emitir una comunicación al Congreso, en este caso de Tamaulipas, para que proceda como corresponda de acuerdo a sus atribuciones. Aquí la pregunta es, ¿y cómo debe de proceder como corresponda el Congreso de Tamaulipas? Tenemos que irnos a lo que diga el Congreso de Tamaulipas y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de Tamaulipas. Y ahí lo que dicen es que el Congreso debe de analizar para determinar si procede o no la homologación, es decir, si va a ratificar, en su caso, la declaratoria de procedencia del desafuero que emitió la Cámara de Diputados. Entonces, aquí es en donde nosotros tenemos que tener pues muy en claro que de acuerdo a la Constitución Federal y a las constituciones locales, Sí. en este caso la de Tamaulipas, el gobernador va a ser sometido en su caso a dos tipos de procedimiento de desafuero, Ricardo. Entonces, y eso es lo que muchos dicen, que es algo así como que tiene un doble fuero. Entonces, finalmente tendría que ser sí el Congreso de Tamaulipas el que reciba la solicitud y decida en su caso. Así es, y no es una cuestión de una mera interpretación de mi parte, insisto, hay que leer lo que dice la Constitución Federal, la local de Tamaulipas y la ley de Tamaulipas. Y además, un dato importante es que el Congreso de Tamaulipas actualmente se conforma por 36 diputados, en donde el PAN tiene una mayoría de 23, Claro. Morena tiene 10, PRI 2 y Movimiento Ciudadano 1.
Y la sección instructora del Congreso de Tamaulipas tiene 7 diputados, 5 del PAN y 2 de Morena. Es decir, Sí. creo que no tenemos ninguna duda de que va a proceder el desafuero en la Cámara de Diputados, pero en el caso del Congreso de Tamaulipas no va a proceder de acuerdo a las reglas como se encuentran actualmente, Ricardo. Y tan es así que ya hay una una iniciativa de reforma constitucional por parte de Morena para poder quitar esta, doble fuero que tienen actualmente los gobernadores. Ahora, por lo pronto, independientemente de la parte constitucional que nos has descrito, como siempre, con una gran precisión, sabes que a mí me preocupa que haya una interpretación no solo política, sino partidista de los congresos. Un congreso federal de mayoría morenista muy claramente en contra del gobernador panista de Tamaulipas, y un congreso de Tamaulipas de clara mayoría panista en oposición al Congreso. Se me hace una utilización, pues no solamente política, sino partidista de instituciones que no debieran serlo. Definitivamente, pones un punto sobre la mesa muy importante en donde los diputados, sean federales o locales, lo que deberían de hacer es ser ajenos al partido de donde proviene también el gobernador y actuar de acuerdo a sus funciones totalmente jurídicas, sin tratar de que se mezcle lo político, pero dado que finalmente son escenarios políticos, creo que va a ser eso un tema que difícilmente se va a poder quitar, que los diputados puedan, digámoslo así, actuar en conciencia, ¿de acuerdo? A lo que diga exactamente la Constitución Federal o la local o la ley en general. Pero creo que es una realidad innegable que lamentablemente no se va a poder erradicar, Ricardo. Como siempre, mi querido Francisco, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy aleccionador escucharte. Gracias. Al contrario, Ricardo, un abrazo y excelente fin de semana. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.